Buenos días, soy Enrique Chisbert, el inspector jefe del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. ¿En qué estado se encuentra el edificio ahora mismo? Pues bueno, ahora estamos en el edificio con un retén de prevención, colaborando con compañeros de la Policía Científica y bueno, para evitar cualquier tipo de reignición de un material combustible que podría prender debido al viento y a la apertura del edificio. El edificio ahora mismo está seguro para trabajar en condiciones dentro. ¿No hay riesgo de colapso? No, en estos momentos no lo hay. Ya habéis podido ya ver todo el edificio y por lo tanto conocéis ya todos los posibles muertos que pueda haber dentro. Sí, permítanme que no hable del estado de víctimas porque es un secreto de sumario el que está en estos momentos decretado y en principio no prevemos que encontrar ninguna víctima más, es lo único que voy a hacer al respecto. ¿Pero se ha podido entrar en todas las dependencias, en todas las habitaciones de todos los pisos? Sí. ¿Cuántos animales muertos han encontrado? Este dato no se lo puedo dar. ¿Cuál fue el comportamiento del fuego? ¿Cuál fue el comportamiento de fuego? Creo que el comportamiento de fuego se ha visto en todo el mundo. Y ustedes mismos podrán sacar conclusiones de cuál fue el comportamiento del fuego. Un fuego que se extendió por toda la envolvente del edificio a una celeridad muy grande. ¿Pero había alguna otra alternativa para las víctimas en lugar de quedarse en el interior de las viviendas? A ver, las viviendas son el lugar más seguro dentro si el edificio garantiza las condiciones de sectorización, mientras nosotros podemos extinguir el incendio. ¿Hubo algún tipo de protocolo para los vecinos? ¿Les dijeron que se tenían que quedar dentro, salir? ¿Qué les dijeron en ese momento a las personas que estaban dentro? A ver, el protocolo que seguimos nosotros es el que tenemos habitualmente y nosotros siempre a las viviendas que tienen peligro si se meten en la caja de escalera o que puedan evacuar en condiciones con edificio con humo, lo mejor y lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas, ¿vale?, mientras nosotros extinguimos el incendio. Si las condiciones de sectorización funcionan, es lo mejor. Es decir, lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar ahora y en lo sucesivo múltiples víctimas en muchos incendios. No puedo hablar de eso porque es muy incipiente y hay investigación por el medio. ¿Los compañeros bomberos también corrían riesgos graves, entiendo? Los compañeros bomberos... O sea, no solo por el fuego, sino por todo el humo que se genera con los tóxicos y demás. Los compañeros bomberos, obviamente, como es normal, estuvieron arriesgando incluso por encima de nuestras posibilidades durante toda la intervención. Nos decía antes la delegada que incluso los bomberos llegaron a temer por su vida, que se despedían. Bueno, es un tema que no me gustaría ahora hacer un show al respecto, pero los bomberos sufrieron el peligro muy de cerca. Hablaba antes del protocolo... Sí, perdona. Las primeras dotaciones sufrieron el peligro muy de cerca. Bueno, todos vimos en directo ese rescate de la pareja que se quedó en el balcón y demás. ¿Nos puede hablar un poco de cómo fueron las labores? ¿Por qué no se pudieron acercar más en ese momento? ¿Cómo se suele actuar desde la ignorancia? Porque nosotros no tenemos idea. Tengan en cuenta que habían desprendimientos de placas incendiadas y para acercarse había que hacerlo de forma segura, no solo por los intervinientes, sino por los propios rescatados. Había que hacer una pantalla de seguridad tanto en la planta superior como en la inferior como en los laterales para podernos acercar. Y ustedes vieron todos el rescate en directo, no hace falta que se lo cuente, con 2 autoescaleras y mientras una hacía la protección, la otra practicó el rescate. Se hizo de las mejores maneras que supimos y creo que bueno, en este caso salió bien. Otras veces las cosas no salen bien porque en emergencias uno y uno no siempre suman 2 y esto creo que se debe de entender. Muchas gracias. 2 bomberos continúan ingresados. Su estado es bueno. Físicamente tienen algunas afecciones, pero bueno, no están fuera de peligro, sus vidas están fuera de peligro. Volviendo antes al protocolo que decía, en este caso ¿hubo algún protocolo específico? Porque fue un incendio urbano que nunca se había visto. En nuestra página web tienen todos los protocolos del Ayuntamiento de Valencia, pueden descargárselos porque son de forma gratuita y libre. O sea, tenemos protocolos de todo, incendios de gran altura, incendios normales, es decir, protocolo se siguió, pues como siempre se sigue. Pero este ha sido Excepcional, sí. Este es excepcional como lo ha habido otros, en Londres o en Madrid. Vale, ya está. Gracias.